Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, con el Pichincha a mis espaldas, el volcán que se supone, de acuerdo a la tradición indígena, debe proteger a la ciudad, con sus dos bocas de fuego, el Guagua Pichincha y el viejo Pichincha, y al quien lo recordamos siempre en aquella estrofa del himno nacional que nunca lo mencionamos, que dice: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin, hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano, vuela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Hoy analizaremos con ustedes cuáles deberían ser los requisitos mínimos o las condiciones para que alguien pueda ser candidato a presidente, vicepresidente o asambleísta, cuando hemos vivido el hecho incontrastable, ineludible, de que tuvimos un presidente sin condiciones físicas ni mentales gobernando el Ecuador, lo cual viola esencialmente la constitución del Ecuador, que dice que un presidente podrá ser destituido por incapacidad física o por incapacidad mental. Lenín Moreno trabajaba apenas de 2 a 4 horas diarias. Tenía incapacidad física que le impedía un contacto cercano con su pueblo, con su población. Y además tenía una incapacidad mental generada por su incapacidad física, que lo convirtió en un mentiroso compulsivo, un mentiroso incontrolable. Esto lo llevó a ser traidor. Después de que hemos vivido eso, nos preguntamos si los candidatos a presidente, vicepresidente y asambleístas deberían tener al menos algunas condiciones físicas, psicológicas y sociales para poder ser candidatos. Pero, como vemos, eso se ha obviado para las próximas elecciones, pues tenemos a Guillermo Lasso, un discapacitado muy similar a Lenín Moreno. Realmente nadie se explica por qué un hombre con la fortuna de él, en lugar de retirarse a vivir una vida tranquila, viajar por el mundo, disfrutar de su riqueza, compartir con sus amigos, conocer el mundo, tener tranquilidad en su hogar, prefiere entrar a disputar la presidencia en un momento en que el Ecuador vive la peor situación que haya vivido posiblemente en los últimos 100 años. Es imposible para él, en sus condiciones físicas, intentar enfrentar los próximos años, que sean de mucho trajín, de mucha dificultad, de mucha confrontación, porque el Ecuador, como todos sabemos, tiene un crecimiento de menos 9% de su Producto Interno Bruto, es decir, 9 veces menos de lo que tuvo alguna vez con Correa, y en realidad 11 veces menos con respecto a los mejores tiempos. Y encima de eso, una población sobredimensionada de pobres, que no son ahora solamente los que no tienen para comer, sino que además son los que no tienen lo que tiene el de al lado, y no tienen una compensación por sus esfuerzos como profesionales, como estudiantes, como gente calificada, y tampoco tienen una compensación o un alivio de sus deudas contraídas con almacenes, con bancos, con el Estado en el pago de sus impuestos, con el Estado en el pago de sus servicios básicos. A pesar de todas estas condiciones tan terribles en las que estamos enfrentando, que no se comparan a ninguna de las que hemos tenido antes, donde además existe un trastorno social
generado por una nueva forma de relacionarnos, de producir, de aprender, de estudiar, donde la internet, las telecomunicaciones, el teléfono celular, pasan a ser los más importantes instrumentos de trabajo, de relación social, de compra y venta, de comercio. Esta transformación, este caos generado, nos hace pensar que debemos tener un gran cambio en la presentación y la presencia de los candidatos. ¿Quiénes deberían ser candidatos a la presidencia? Pues deberían ser, desde el punto de vista físico, aquellas personas que son menos susceptibles. Esto quiere decir personas que puedan disponer de una movilidad adecuada, propia, sin depender de otro ser humano, que tengan un autofuncionamiento, que puedan funcionar independientemente, que puedan alimentarse, que puedan moverse, que puedan relacionarse, que tengan una coordinación neuromotriz en todo su cuerpo, que no tengan una enfermedad catastrófica y que además puedan defendernos y defenderse de forma natural. Esas condiciones deberían ser las mínimas para nosotros reconocer a una persona que tiene capacidad para ser presidente. Por supuesto, en la historia de la humanidad esto no ha sido tan importante. Hay gobiernos que han tenido locos en el gobierno. Por ejemplo, Rusia tuvo a Iván el Terrible, un loco. Inglaterra tuvo a Enrique VIII, un tipo que tenía sífilis cerebral al final de su vida. A Carlos III en España, que también tenía sífilis cerebral. Y hemos visto que Donald Trump es un individuo que tiene un trastorno mental que ya vamos a analizar. Pero hemos tenido también a Delano Roosevelt en Estados Unidos, que tenía una parálisis de sus extremidades porque dio polio, y sin embargo fue el mejor presidente de los momentos más críticos de Estados Unidos durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, es verdad que estas características podrían ser superadas, pero también es un error el que una persona con discapacidad mental, como lo fue Abdalá Bucaram, llegue a ser presidente. Esto es un terrible error que cometimos y que significó un gran revés, porque a partir de la destitución de Abdalá Bucaram, el Ecuador tuvo 10 años de inestabilidad política. Luego tenemos el problema de la percepción de la conducta mental del presidente. ¿Quién debe ser el presidente? Tiene que ser un individuo que tenga una percepción, una memoria, una intuición, una sensibilidad y una inteligencia. Pero, ¿qué tipo de inteligencia? Una inteligencia, se dice, de amplio espectro, no una inteligencia de pequeño espectro. Todos los seres humanos tenemos inteligencia, pero hay gente que desarrolla una inteligencia que se llama de amplio espectro. Por ejemplo, los historiadores tienen una inteligencia de amplio espectro. Consideran una gran cantidad de hechos y de variables. Un geógrafo, lo mismo. Pero hay gente que tiene mucha menor capacidad y mucha menor visión de amplio espectro y no dejan de ser inteligentes y brillantes. Tenemos, por ejemplo, muchos inventores, muchos investigadores, aquellos que han descubierto las bacterias, los virus, ahora estamos viendo las vacunas. Son gente que concentra su mente en una sola cosa. Pero para ser presidente no puede ser posible que un individuo que tenga una misión de pequeño espectro pueda pensar en resolver los problemas de 16 millones, y en el caso de Estados Unidos, de 320 millones de seres humanos, si su mentalidad, como en el caso de Donald Trump, fue solamente hacer dinero. En cambio, el actual presidente, el que ha sido electo, entonces Biden, tiene en cambio una formación que le permitía siempre considerar muchas aristas,
veía el problema internacional, el problema nacional, el problema comunitario, el problema familiar, el problema todo. Tenía una capacidad de vincularlo todo. Se llama mentalidad de amplio espectro. ¿Cuáles son los candidatos que vemos que tienen mentalidad de amplio espectro entre los candidatos nuestros? Pues ninguno, casi ninguno. Si hablamos de Guillermo Lasso, pues su mentalidad y su formación y su vida ha sido concentrarse en producir dinero, contar billetes. ¿Cuál ha sido la formación de Lucio Gutiérrez? Fue un militar. Su idea fue solamente utilizar las armas, estrategias, defensa, el mecanismo de formar ejércitos. No tuvo, en realidad no llegó a tener lo que sí llegan a tener muchos generales, que es la visión país. Es decir, formar gente. Él no llegó a ser un gran formador, un jefe del comando conjunto, donde se tiene que decidir asuntos de trascendencia nacional. Y así tenemos que todos los demás han tenido muy destacada visión objetiva sobre negocios, sobre comercio, sobre economía, pero de pequeña amplitud. Muy diferente, por ejemplo, de lo que sucedió con Rafael Correa, que podía vincular hechos históricos, problemas sociales, aspectos económicos y otros más para crear sus decisiones políticas. Es decir, esta es la diferencia de mentalidad que debería tener un candidato a la presidencia. Por supuesto, nos queda ahora entender que para ser candidato a la presidencia también debería haber un sistema de relacionarse y una trayectoria social. No puede ser posible que sea presidente un individuo que, por ejemplo, ha cometido crímenes. No puede ser presidente un individuo que ha sido un genocida como Pinochet. No puede ser presidente un individuo que haya cometido fraude con el Estado. No puede ser un individuo, en el caso de Ecuador, que tenga dinero en paraísos fiscales. No puede ser presidente un individuo que ha sacado y ha manejado mal organizaciones sociales, ha dirigido mal o ha hecho trampas en la FIFA, por ejemplo. Porque esos individuos en su recorrido social, en su historia social, tienen muchas manchas, muchos huecos, muchos vacíos sociales. Y eso deberíamos conocer antes de saber si es o no el candidato. Pero eso se oculta y gracias al marketing, gracias a la recomendación o gracias a la tribuna, se puede tapar todos estos defectos de un candidato, por lo cual las elecciones en sí, en los países donde existe un régimen presidencialista, como el que tenemos aquí en Ecuador, en Estados Unidos, ahora en Rusia, diferente del régimen parlamentario que tienen en Europa, tiene la particularidad de que el solamente hecho de pronunciarse como candidato ya se convierte en un famoso quitamanchas del pasado, quitamanchas de la estupidez y quitamanchas de la vergüenza. Entonces, este sistema electoral convierte a seres realmente descalificados en candidatos. Y luego, cuando están en el poder, no tienen ningún escrúpulo en traicionar, en rifar los hospitales en plena pandemia, utilizar los recursos del Estado para pagar deudas externas, para hacer sobrefacturaciones, robos a la población, desaparecer hasta los ataúdes. Esto lo hemos vivido en carne propia y nos pone a consideración a ustedes, las personas que tienen que votar, ¿quiénes deberían ser entonces los candidatos a vicepresidente? Bueno, los candidatos a vicepresidente, si el vicepresidente hace lo que le dice el presidente, pues puede ser cualquier cretino o cualquier discapacitado. Ya lo hemos vivido. Porque además, en este país
El vicepresidente históricamente es un conspirador a sueldo que espera que el presidente sea tumbado a la mitad de su periodo para él gobernar los otros 2 años. Es un conspirador a sueldo, como lo decía Velasco Ibarra. Queda por saber si será posible que haya otro Jorge Glass que no sea un conspirador a sueldo, porque hemos visto que Lenín Moreno había sido un conspirador a sueldo durante 10 años, no uno, 10 años. Entonces, el vicepresidente en Ecuador debería ser alguien que tenga las mismas requerimientos o condiciones que el presidente, o, por último, alguien que tenga una visión, como decíamos, focalizada sobre un solo aspecto. El caso del vicepresidente Jorge Glass, que tenía una visión focalizada en lo que es la construcción. Para ser asambleísta, ¿quién debería ser en este país el asambleísta? Bueno, en general se dice que la asamblea tiene que reunir a toda la población, tiene que representar a toda la población. Claro, nos queda la duda de cómo es posible tener 136 asambleístas en Ecuador y en Perú solo tengan 130, y Perú pues es prácticamente casi 10 veces más grande que Ecuador, poco menos, tiene 1.500.000, es decir, ahora tiene fuera de la superficie marina, ¿no? Pero en la superficie terrestre ha tenido 7 veces o 6 veces más que Ecuador. Entonces, ¿cómo es que un país tan grande, con mucha más población que nosotros, prácticamente el doble, tiene solo 136 y nosotros tenemos 130 y nosotros tenemos 136? Lo correcto debería ser que haya solamente un delegado por cada provincia. Tenemos 25 provincias, 25 delegados y un delegado por cada región, que es ahora, hay 9 regiones en el Ecuador. Entonces deberíamos tener ya con eso 35 asambleístas, nada más. Pero nos llenamos de asambleístas que a su vez, como no saben dónde están parados, son unos analfabetos, semianalfabetos, y eso no discutamos, pueden serlo. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional debería estar representado, por ejemplo, los trabajadores manuales, que son trabajadores de la tierra, trabajadores del mar, trabajadores de las ciudades, artesanos, obreros. Entonces tenían que tener una representación ahí, porque son parte de nuestro país. Tenemos también los trabajadores intelectuales, que por ejemplo tenemos los profesionales, los deportistas, los artistas, los técnicos, los investigadores, todas aquellas personas que son pensadoras, que utilizan la mente fundamentalmente. Y tenemos los trabajadores sociales que también deberían estar representados, que son, por ejemplo, los líderes, los activistas, los dirigentes, los representantes de grupos, en fin, toda esa gente debería estar en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, no tienen que tener una calificación académica, ni tienen que tener una calificación, pero sí tienen que tener por lo menos una calificación física y una calificación social. A pesar de que en la calificación física también tienen que los discapacitados tener una representación en la Asamblea Nacional. Y en el orden social, pues tiene que haber una representación también por género, tienen que haber hombres, masculino, femenino, mixto, gays, lesbianas, LGTB, y tienen que haber por edad, tienen que haber de menores de edad, de edades de adultos y de ancianos. Debería estar representada todos esos grupos sociales ahí, y lo mismo, defensores de la naturaleza y los enemigos de la naturaleza, que también deberían estar representados en la Asamblea Nacional. Pero eso solo podremos conseguirlo si es que en las próximas elecciones Andrés Arauz corrige los errores que ha tenido nuestra Constitución del 2008, que desgraciadamente permitió que a Rafael Correa le sucediera Lenín Moreno. Muchas gracias.